¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué contás? Lo prometido es deuda. Acá analizamos la ley 24901. Te voy a dejar el link abajo para que vos la consultes las veces que quieras. La tengas de referencia, la lleves a donde quieras. El certificado único de discapacidad es la llave para acceder a todas estas prestaciones que te dice esta ley. Bueno, y espero que te guste. Acá te presento la ley 24901. El primer capítulo, en los primeros artículos te dice, ¿sí? De qué se trata esta ley, ¿sí? Básicamente que tiene que ver acciones de prevención, asistencia, promoción y protección para las personas con discapacidad, ¿sí? Después el capítulo 2 nos habla del ámbito de aplicación. Esto sería las obras sociales, las leyes que las comprenden, el Estado, ¿sí? Y en el caso de las pensiones no contributivas, a través de una prestadora de servicios de salud. Bueno, ahí en los diferentes artículos se va explicando las diferentes legalidades de los ámbitos de aplicación, ¿sí? Y bueno, ya invita a las provincias a adherir a esta ley. El artículo 3 nos habla de la población beneficiaria. ¿Esto qué significa? Las personas con discapacidad, según la definición que figura en la ley 22, en la ley 22.431, y la misma ley es la que impone, digamos, o regula lo que es el certificado único de discapacidad, el CUD. Por lo tanto, la ley está exigiendo, ¿sí?, que la persona, para acceder a todas estas prestaciones, estos beneficios, debe de tener un CUD, ¿sí? Inclusive también dentro de este capítulo está lo que sería los traslados fuera del transporte público. Recordemos que el CUD habilita, ¿no?, el traslado en forma gratuita en los transportes públicos de pasajeros. Aquí habla que en el caso que no se pueda ocupar que la persona no pueda usar ese servicio, debe ser cubierto por el Estado, las obras sociales o una prestadora de servicios de salud. Deben cubrir los traslados de la persona para todo lo que son las prestaciones de esta ley. El capítulo 4 ya habla de las prestaciones básicas y comienza a enumerarlas. Lo interesante es que cuando las enumera va dando una definición de cada prestación, ¿sí? En el artículo 14 contempla las prestaciones preventivas, es decir, tanto para la madre, para el niño, todo va desde el momento de la concepción, y todo esto, todas estas acciones son acciones sobre todo preventivas para evitar una discapacidad o bien compensarla, como bien dice acá, con estimulaciones, bueno, y los tratamientos que sean adecuados a debido tiempo. Luego están las prestaciones de rehabilitación, donde hace una definición muy interesante de rehabilitación. Las prestaciones terapéuticas educativas, las prestaciones educativas, que no son iguales, y las prestaciones asistenciales. Estos son muy en forma general las prestaciones básicas, que en realidad cubrirían el total de las necesidades de una persona con discapacidad. El artículo 5 ya habla de los servicios específicos. Son servicios que estarían comprendidos dentro de las prestaciones básicas que enunciamos en el capítulo 4. Es decir, estarían incluidas dentro, pero como bien dice en el artículo 19, más allá de que estas están comprendidas dentro de los grupos de prestaciones básicas, pueden llegar a desprenderse de estas mismas
otras prestaciones que también son necesarias ante una discapacidad. Como dice ahí, es al modo enunciativo. En muchos casos se considera que sería más que lógico, ¿sí? Pero de todas maneras habla de la reglamentación de la 24.901 que teóricamente daría más alcances. Algunos de estos servicios específicos sería la estimulación temprana, la educación inicial, la educación general básica, ¿sí? La formación laboral, centros de día, centro educativo terapéutico, centro de rehabilitación psicofísica, ¿sí? La rehabilitación motora. Es decir, digamos, son como ejemplos, ¿sí? Los servicios específicos dentro de cada uno de los grupos que se nombraron en el capítulo anterior. Y inclusive este capítulo también, en el artículo 28, dice que todas las personas con discapacidad tienen garantizada la atención odontológica integral, que habla de cirugías complejas, de rehabilitación, todo. Todo lo tienen cubierto en forma integral y gratuita. Y si necesita anestesia también se les va a dar, se debe cubrir o tiene que tener la cobertura de anestesia. Sin importar, en este caso, da a entender, ¿no?, de que al garantizar la atención odontológica no precisamente debe estar incluido dentro de las patologías discapacitantes que tenga la persona. Lo tiene garantizado por el hecho de tener una discapacidad. El título sexto nos habla de los sistemas alternativos al grupo familiar. Estas son prestaciones cuando la persona con discapacidad por su patología no puede ser contenida dentro del ambiente familiar o no cuenta con una familia que lo contenga. Entonces tiene derecho a estos servicios, ¿no? La residencia, pequeños hogares. Estos son otros derechos que deben ser cubiertos por el Estado, la obra social o la prestadora de servicios de salud, el organismo que tenga que intervenir, ¿sí? Bien, por último, el capítulo séptimo, que nos habla de prestaciones complementarias, como una cobertura económica. Siempre la ley intenta que la persona se sienta a gusto, se permanezca en el lugar donde decide vivir. Y bueno, el fin sería apoyar al grupo familiar o a la persona con discapacidad en aquellas situaciones donde la parte económica lo haga mucho más vulnerable. Al igual que, bueno, acceder a diferentes prestaciones, adquirir elementos para estudiar, elementos para poder trabajar, todo lo que le facilite aquellas acciones o aquellas prestaciones que le faciliten poder integrarse a la sociedad. Así también dentro de sus artículos habla de la atención psiquiátrica, que ya sea la atención psiquiátrica es una de las prestaciones obligatorias que no precisamente tienen que ser por su discapacidad, sino también, es decir, no tiene que ser la prestación psiquiátrica la discapacitante, sino que puede provenir como una secuela a la patología base. Y en ese caso debe de ser cubierta más allá de que no sea parte de la patología discapacitante. Es muy interesante esto porque dice que los actores que están, los entes que están
haciendo estas coberturas que están obligados por esta ley a cubrir, no cuenta con una prestación determinada o específica, tiene que cubrirlo en forma particular, evitando que esta persona tenga que pagarlo o conseguir el dinero. En el caso de que ellos no cuentan o bien que su servicio se encuentra muy sobrecargado, ¿sí? Lo mismo pasa con los estudios de diagnóstico, de alta complejidad, etc. Así que bueno, esta sería la ley de discapacidad, de la cual se habla muchísimo, pero es muy completa, corta, pueden ver que son simplemente 40 artículos, pero muy específica. Bueno, ya sabes, le das compartir y se lo regalas a tus conocidos, ¿sí? El tema es que llega a todos lados, lo hago con amor. Y no te olvides, nadie hace las cosas por vos. Aprende y vas a ver que te va a traer pero muchos beneficios tener el conocimiento y la información adecuada. Un besote, ahí te dejo el link.